¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con Ali Peralta, director de la Academia de Pensamiento Estratégico en Jujuy. Además es dirigente de la Corriente del Pueblo Peronista. Voy a estar con él para compartir algunas impresiones respecto de cómo estamos y hacia dónde vamos en la provincia de Jujuy. Esperemos que el señor Morales, el resto de los funcionarios que estén con este tema del COVID, se restablezcan prontamente. Les deseamos lo mejor desde aquí, más allá de nuestras diferencias. Nosotros hablamos de instituciones o de responsabilidades institucionales y no de problemas. Esto que quede bien claro. Bueno, ya voy a estar en un minuto entonces con Ali Peralta. No es momento de hacer balance, me parece a mí, pero a 150 días del inicio de la crisis estamos claros que el equipo y el entrenador no son los adecuados para semejante desafío. La crisis ha puesto de manifiesto todas las carencias habidas y por haber, pero créanme que la principal carencia tiene que ver con esta dirigencia que a 4 años y medio en el ejercicio del poder ha demostrado claramente que no está a la altura de las circunstancias. Miren lo que pasa, están corriendo como locos sin ninguna hoja de ruta. Es decir, cuando se presentó un escenario donde hay que gobernar, es esta la respuesta, la que estamos viendo. Chocaron el mercado laboral mediante la instrumentación de una cuarentena que va a contramano de los acontecimientos. En 4 años y medio de gobierno solo pensaron en un sistema de salud pública para beneficiar a 4 vivos, que vieron el negocio. Pero mire cómo terminan, profundizando un sistema de salud pública que hace agua por todos lados y que mira cómo se mueren los más pobres. Es dramático lo que le estoy contando, pero es la verdad. Morales tiene claro cómo hacer política, pero no sabe cómo funciona una política pública. Son dos cosas totalmente distintas, pero simultáneamente una depende de la otra. La política tiene que ver con el poder. La política pública habla de las soluciones específicas para gestionar precisamente los temas de la gente. De manera que no hay políticas públicas eficaces porque el sistema político en Jujuy, históricamente, se centra solo en la distribución del poder. Para el diseño de políticas públicas, la política, ¿sí?, debe convocar a los actores de la vida pública. Pero Morales piensa lo contrario. No cree en los procesos de participación. ¿Y esto qué significa para Morales? Ceder poder. ¿Se da cuenta? De ahí podemos deducir la calidad de sus políticas públicas, que es lo que estamos viendo naturalmente. Sesgando, ninguneando, ignorando a los principales actores de la vida cívica, llevando a la provincia a un modelo populista inmediatista, sin ninguna perspectiva de futuro. Esa es la fotografía de lo que podemos tomar, como si usted quiere, no como un balance, sino como una síntesis de lo que hemos visto a lo largo de estos 4 años y medio de ejercicio del señor Morales en el poder. Le voy a pedir que, tengo un ruido en el retorno, chicos, a ver si corregimos eso, y lo voy a saludar a Ali Peralta, director de la Academia de Pensamiento Estratégico en Jujuy. Ali, gracias por estar ahí, buenas tardes. Posibilidad de compartir un momento con tu audiencia. Bueno, contame esta cuestión que tiene que ver con la Academia de Pensamiento Estratégico en Jujuy. Y después vamos a los temas específicos. Bueno, es un espacio que hemos conformado con compañeros, compañeras del ámbito académico, universitario, de aquí de la provincia de Jujuy y también de otros lugares del país. Un grupo de hombres y mujeres que estamos preocupados por las condiciones materiales en las que se encuentra nuestra nación, nuestra patria, y particularmente aquí en la provincia de Jujuy, sorprendidos que con los recursos estratégicos, los recursos humanos
y la capacidad que la provincia de Jujuy ha demostrado en distintos momentos de su historia, al día de hoy tengamos los altos niveles de desocupación, al día de hoy tengamos absolutamente paralizado y destruido el aparato productivo, la industrialización inexistente y la falta de resolución en un problema que me parece que angustia a todos los provincianos, que es precisamente en una provincia con las condiciones que tiene Jujuy, que tengamos muchas personas pasando hambre, muchas criaturas no pudiendo tener su alimento diariamente, y bueno, en esos ejes es donde estamos poniendo particularmente hincapié, tratando de generar una articulación con el conjunto de los sectores con los que creemos que se debe reconstruir la provincia de Jujuy. Cuando usted dice con los que creemos que hay un grupo al cual ustedes entienden que no hay que sumarlo porque ha cumplido un ciclo, porque no le aporta nada absolutamente a la provincia de Jujuy, ¿a eso hace referencia? Sí, a ver, algo que por ahí en el jujeño de a pie es evidente, es el hartazgo de una casta política que ha dado muestra, siendo de uno u otro partido, que no está a la altura de lo que la provincia está necesitando. Y por ahí, digamos, ese agotamiento de ese grupo político tiene que ver con no resolver problemas que se han acrecentado, es cierto, desde los últimos años, a partir de la llegada del gobierno de Gerardo Morales, pero que en nuestra provincia tiene décadas, digamos, la falta de resolución a problemas que la ciudadanía está demandando desde hace muchísimo tiempo. Sin duda, digamos, si todo este sector político que hasta aquí nos ha llevado tiene disposición a acompañar un proceso de reconstrucción, de definir, digamos, una matriz productiva verdadera, eficiente y que integra el conjunto de los jujeños, puede ser parte, pero en la medida en que este sector político no esté a la altura, lo mejor que me parece que podría hacer es dar la posibilidad de que nuevos actores empiecen a definir los rumbos de la provincia. Y ahora, y en ese esquema, en ese proceso de transferencia de generacional que necesita la política, ¿en qué lugar usted ocupa el rol de la gente? Porque la gente hoy es objeto político y tiene que también comprender que debe tomar mayor responsabilidad de participación, pasar de objeto a sujeto político. Y por eso muchas veces nosotros hemos planteado aquí la necesidad de ir hacia un modelo de democracia más participativa que representativa, que es lo que tenemos hoy, sin ningún tipo de resultado. Así es, Alejandro. A ver, por ahí el escenario de la pandemia ha dejado en evidencia cómo funciona la estructura política en la provincia y sus instituciones. Eh, Nosotros hemos sido un sector que inmediatamente en el mes de marzo hemos propuesto al gobierno de la provincia tratar de avanzar en un diálogo profundo, convocando al conjunto de los sectores a un diálogo que llamábamos diálogo político, social, cultural. Me parece que la forma de redefinir otro rumbo también en la provincia obedece en primer lugar a esto. Hay que lograr que haya la voluntad del conjunto de las fuerzas vivas de avanzar hacia un diálogo que nos permita, por un lado, avanzar en un diagnóstico lo más claro posible sobre cuál es la situación en la que se encuentra la provincia de Jujuy, cuáles son las posibilidades ciertas de, ante los problemas que identificamos, avanzar en las soluciones y obviamente tener un diálogo que sea vinculante, que cada uno de los sectores se comprometan en que las decisiones y medidas que tenemos que tomar para salir, digamos, del atolladero al que nos ha conducido gobierno tras gobierno, se pueda afirmar desde el protagonismo del conjunto de estos sectores. O sea, nosotros no creemos que haya un sector, mucho menos una persona, la que pueda definir la forma de resolver el conjunto que ha afectado a miles de coprovincianos. Por eso entendemos que hay que avanzar a un gobierno de unidad y emergencia provincial y que frente a esa unidad y emergencia que estamos todos dispuestos y comprometidos a asumir y dar paso en resolver, se tiene que lograr una articulación que convocando a todos estos sectores, a ver, me refiero a movimientos populares, a partidos políticos, a organizaciones sindicales, organizaciones sociales, económicas, profesionales, religiosas, fundaciones, ONG, sectores del empresariado,
agentes de las instituciones públicas, los entes autárquicos, personalidades de la ciencia. O sea, nosotros tenemos en la provincia de Jujuy solvencia suficiente para poder avanzar en un programa de gobierno que permita que el conjunto de los sectores sea parte activa en la solución a los graves problemas que tenemos. Pero esto obviamente, si desde el Estado, si desde quien conduce el Estado, no hay una convocatoria clara y precisa para que el diálogo sea efectivo, el diálogo se desarrolle de la mejor manera posible y se empiece a diseñar el mapa de la recuperación de la provincia, tenemos diálogos de sordo. Esto se ha evidenciado, como decía, en el manejo de la pandemia, donde hubo cantidad de actores, de sectores que hemos propuesto medidas, que hemos llevado adelante distintas iniciativas, pero muchas las estamos desarrollando y sosteniendo en absoluta soledad porque no hay por parte del Ejecutivo Provincial una convocatoria que todos nos sintamos artífices de ese camino que tenemos que recorrer el conjunto de los jujeños. Ahora, Ali, esto me parece a mí es con urgencia, porque digo, estamos frente, está todo en emergencia en la provincia de Jujuy. Está todo, usted revisa los pronunciamientos, los documentos, está todo en emergencia. Ahora, en el medio, la vacuna que llega en marzo, en abril, no se sabe cómo se transita, cómo piensa el señor Morales transitar con este esquema de concentración del poder, con los resultados que estamos viendo, la segunda parte del año. Sin convocar, le quiero decir, a nadie. A nadie, sí, ya se nos fueron 5 meses y no ha habido convocatoria, sí ha habido una insistencia, a ver, desde la Academia de Pensamiento Estratégico y desde la OLA como corriente del pueblo peronista, nosotros hemos promovido y lo venimos haciendo también con un conjunto de organizaciones en este Consejo Ejecutivo Multisectorial que hemos conformado hace un par de meses. Estamos llevando adelante brigadas de voluntarios, haciendo desinfecciones, preparando viandas para asistir alimentariamente a personal de la salud, a familias que están teniendo hoy internación domiciliaria. Se están produciendo barbijos, mamelucos, camisolines para abastecer tanto al personal de salud como a la fuerza de seguridad, como a los brigadistas voluntarios que hoy están llevando adelante diversas iniciativas, tanto aquí en la capital como en la provincia de Jujuy. Pero digo, ¿Cuál es, esto lo estamos... Ali? Esto lo estamos... Sí. Perdóneme, Ali, perdóneme. ¿Cuál es su diagnóstico respecto a lo que ha visto en el marco de esta campaña? ¿Qué ha visto? ¿Un Estado ausente? Absolutamente. Un Estado que no interviene, un Estado que no reacciona, un Estado que subestima. En marzo, cuando teníamos las primeras reuniones, parecía este escenario que hoy estamos viviendo, el conjunto de los jujeños, una ilusión. Cuando nosotros advertíamos que de no atenderse determinadas cuestiones que considerábamos fundamentales, íbamos a llegar a esta situación. Bueno, en marzo las autoridades del COE, los funcionarios provinciales, nos negaban que pudiéramos llegar a este escenario, y lo que vemos en este escenario es un Estado absolutamente ausente, un Estado que incluso ha tenido responsabilidades graves en cuanto al abandono de las personas, incluso yo diría que ha habido violaciones a los deberes de funcionario público. La exposición en la que se ha puesto a la gente y la falta de respuesta y de acompañamiento tanto a los enfermos como al personal de la salud, a las mismas fuerzas de seguridad, al conjunto de los jujeños, ha sido un abandono absoluto. Y a ver, Alejandro, nosotros lo planteamos con cierta autoridad porque en el mes de abril, los primeros días de abril, nosotros le hicimos saber al gobierno de la provincia que, por ejemplo, estábamos en condiciones de fabricar aquí en la provincia, a través de convenios interuniversidades que habíamos promovido desde la APE, la Academia de Pensamiento Estratégico, en condiciones de fabricar respiradores. Lo único que faltaba y nos sigue faltando al día de hoy es la autorización del ministro Bowid o del mismo gobernador o alguno de los funcionarios que tienen responsabilidad en la conducción frente a la pandemia. Es decir, que hace 5 meses estamos en condiciones de fabricar los respiradores y hoy empieza el Ejecutivo Provincial a evidenciar que no vamos a dar abasto, que estamos en un colapso del sistema de salud, pero no se atendió a ninguna de las propuestas que se presentaron. Entonces, no solamente hubo... Ali, cuénteme parte de ese proyecto, del proyecto de los respiradores, cuénteme.
Bueno, a ver, la Universidad Nacional de Rosario dio a conocer desde principios de marzo la posibilidad cierta, porque esto lo empezaron a articular después con el gobierno provincial de Corrientes, de poner a disposición tanto recursos técnicos, recursos humanos, como incluso los insumos para la fabricación de respiradores. Inmediatamente nosotros establecimos desde la Academia de Pensamiento Estratégico conversaciones, una relación con la Universidad de Rosario, y a través de un convenio que preparamos conjuntamente con los rosarinos, elevamos esta propuesta a la Universidad Nacional de Jujuy, que lo vio en buenos términos, y lo único que necesitábamos era precisamente la autorización del gobierno de la provincia. ¿De qué se trataba este proyecto? Que aquí en la provincia de Jujuy, autorizado por el gobierno de la provincia, que finalmente no lo ha autorizado al día de hoy, pudiéramos estar con asesoramiento técnico, con recursos humanos incluso que Rosario iba a enviar a la provincia, capacitando al personal que iba a fabricar los respiradores, como también al personal de salud que iba a hacer después la utilización de estos respiradores. Esto, Alejandro, lo remarco, desde los primeros días de abril que estamos en condiciones de realizarlo. Y no se ha hecho. Sí. Hoy tenemos un diagnóstico que evidencian las autoridades provinciales, las autoridades del COE, que podría llevarnos a tener un pico de contagio del 20%, porque, a ver, abiertamente están diciendo que necesitaríamos generar inmunidad de rebaño. Esto no lo estamos inventando nosotros. Inmunidad de rebaño implica que por lo menos el 20% de nuestros coprovincianos sean contagiados. Estamos hablando de 160.000 personas. Este es el diagnóstico desalentador que se Sí. presenta. ¿Por qué? Porque el 20% de contagios con 160.000 personas puede funcionar en sociedades donde el sistema de salud está sostenido con solvencia, tenemos los elementos, los insumos y el suficiente personal para abordar esa emergencia. De esos 160.000 contagios, digamos que el 5% necesitarían unidad de terapia intensiva. Estamos hablando de por lo menos 8.000 camas y otro tanto de respiradores. Hoy tenemos unas 300 camas y menos de 100 respiradores, es decir, que si el diagnóstico era llegar a esta situación, y esto era lo que proyectaban, si lo que se quería avanzar era ir hacia inmunidad de rebaño, deberíamos haber garantizado una serie de medidas, entre otras, haber fabricado, por ejemplo, los respiradores que un sector modesto de la provincia de Jujuy había puesto a disposición y que el gobierno, con todo el aparato del Estado, no se puede resolverlo en tiempo y forma. Bueno, volviendo al terreno político, alguien me dijo una vez, mira, el problema no está solo en la Casa de Gobierno, ¿eh? También está en la sede del Partido Justicialista. Sí. ¿Usted, cuál es la visión que tienen desde la Academia del Pensamiento Jujeño respecto a este fenómeno que se da en la política, esta suerte de sociedad entre el presidente Rivarola del Partido Justicialista y el propio señor Morales? Bueno, a ver, yo no tengo ningún problema de nombrar, discuto con algunos de ellos, trato de mantener un diálogo, lo mismo hemos intentado hacerlo con el gobernador Gerardo Morales y con cualquiera de los sectores del peronismo. Yo soy un convencido, y esto es algo que ha llevado a que nosotros hace ya casi 8 años fundáramos la OLA como corriente del pueblo peronista aquí en la provincia, que ni Rivarola, ni el felnerismo, ni Genefes, ni Snope y sus colaterales pueden encabezar un proyecto de reconstrucción del Partido Justicialista en la provincia y mucho menos de plasmar desde esos sectores un nuevo modelo en la provincia. Estoy convencido. Evidentemente ya tuvieron su oportunidad estos compañeros, estas compañeras, han dado muestra de no estar a la altura de lo que necesitamos promover en la provincia de Jujuy. Y yo, Alejandro, le menciono, a ver, 3 ejes por ahí que atraviesan lo que considero que deberíamos encarar como tarea de reconstrucción del peronismo en la provincia, que para mí tiene, a ver, 2 variables, o puede ser esa reconstrucción del peronismo provincial a través de la herramienta táctica que sería el Partido Justicialista, o bien rediseñar otra herramienta táctica, otra herramienta partidaria, que tome los mejores ejemplos del peronismo en la historia de nuestra provincia y en la historia de nuestro país. Esto, a ver, lo enseñó el general Perón en su momento, y lo ha enseñado también por ahí la experiencia reciente con Néstor Kirchner o Cristina Fernández,
que cuando la estructura partidaria limita la posibilidad cierta de avanzar hacia determinado proyecto de poder, esa estructura táctica no cumple la función por la que ha sido creada. Yo creo que el justicialismo puede cumplir un rol si efectivamente logramos que plasme un proyecto de poder real para la provincia. ¿Sí? Quiero discutir cuestiones programáticas, quiero que empecemos a discutir los nombres de los candidatos a partir de lo que quieren llevar adelante como transformaciones en la provincia y no a la inversa, ¿no? Que esto lo vimos en la última elección y elección tras elección. Se dejó de discutir en la provincia de Jujuy proyecto de poder, programa de gobierno y por ende modelo de provincia. Entonces, en primer lugar, discutir el proyecto de poder, es decir, construir este proyecto para la provincia implica en un primer momento establecer la más amplia unidad popular, política y social sin sectarismo ni hegemonismos, ¿no? Después, por otro lado, cómo llevamos adelante esa estructura partidaria idónea y absolutamente democratizada para que funcione como ordenamiento en la política de nuestra provincia, porque el justicialismo, a ver, a veces para bien, a veces para mal, ha cumplido este rol. Ahora, los vientos que soplan a nivel nacional con esto de el centralismo de la política que muchas veces se genera en la relación con la provincia de Jujuy, suelen condicionar esta orientación de los gobiernos provinciales. Bueno, yo estoy un convencido de que tiene que impregnarse una lógica desde el norte indígena, patriótico, desde la provincia de Jujuy, para que ordenemos precisamente desde ese modelo provincial en condiciones de cómo nos relacionamos con el gobierno central, el gobierno nacional. Y por supuesto hay que recuperar el carácter movimentista y frentista del movimiento nacional en la provincia. Esto se dejó de construir. Uno ve, por ejemplo, la estructura partidaria en toda la provincia y no funcionan los consejos departamentales, no hay llamamiento a congresos, no hay discusiones con el conjunto del activo que conforma el movimiento justicialista en la provincia. Los sindicatos y los referentes de los sindicatos funcionan satelitalmente como se les antoja, pero no hay, digamos, ningún tipo de ordenamiento en la estructura partidaria. Bueno, sin duda, esto es responsabilidad de quienes han conducido hasta aquí la estructura partidaria y quienes hasta aquí han realizado también experiencias en la gestión de gobierno, no contemplando, insisto, lo que para mí tiene que ser el debate profundo hacia un nuevo modelo provincial que tiene que incorporar, como le menciona Alejandro, el diálogo y la apertura a este diálogo social, político y cultural. Hay que discutir un desarrollo integrado de las comunidades y las regiones, es decir, tenemos que discutir en cada región de la provincia qué es lo que se puede sostener en materia de industrialización, qué es lo que se puede sostener en programas productivos, qué es lo que se puede sostener para resolver con solvencia la alimentación de la población, qué es lo que podemos hacer con respecto precisamente a lo que implica el control de frontera y la desterritorialización del narcotráfico, algo que es muy sólido en las provincias de Jujuy, que tiene relaciones con los tres poderes del Estado y que hay que atender porque, digamos, es un quiebre en el tejido social. Entiendo. Bueno, seguramente hay temas para ir desarrollando en otras conversaciones. Te agradezco por estar ahí. Ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está, Ali Peralta, el director de la Agencia de Pensamiento Estratégico en la provincia de Jujuy. Nos reencontramos mañana. Chau.